La idea de la presentación, o cuando me invitaron a participar y a contar mi experiencia, un poco es hacer un repaso de lo que fue. Nosotros asumimos con el equipo de la Dirección de Modernización en diciembre del año 2019. Fue un cambio de gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, con lo cual entramos con una gestión nueva y no conocíamos con el equipo que íbamos a trabajar. Eh, Esos primeros días de diciembre del año 2019, bueno, estuvimos conociendo el equipo, viendo el proceso de selección de gente nueva, de conocer a la gente que ya estaba en el equipo de la Dirección de Modernización de la gestión anterior, y estábamos un poco haciendo un diagnóstico y estado de situación. Habíamos trabajado previamente evaluando la situación, pero no habíamos tenido acceso a los equipos. Estábamos haciendo un primer diagnóstico, como en cualquier planificación estratégica, y estábamos, bueno, evaluando pros y contras, por dónde encarar, qué proyectos hacer inicialmente, cuáles a mediano plazo, cuáles más a largo plazo. Los periodos son de 4 años de la gestión del presidente de la Cámara, en teoría. Y bueno, enero y febrero estábamos en eso, y en marzo, como calculo que a todo el mundo le pasó acá en Occidente por lo pronto, en Argentina, nos vino la pandemia, nos cayó la pandemia, y nuestro poder legislativo nacional, nuestro Congreso de la Nación, es un poder muy conservador, si se quiere. Es la casa de la democracia, pero es un poder muy conservador, con lo cual los procesos, los trámites se hacen igual desde hace 140 años. Igual los diputados y las diputadas, para poder ejercer su voluntad parlamentaria, que es presentar proyectos de ley, presentar reconocimientos o declaraciones de interés, o para presentar pedidos de informe, que son los 3 tipos de trámites legislativos que puede hacer un diputado o una diputada, tenía que hacerlo en papel, ya para que se den una idea del nivel el estado de situación con el que nos encontramos al principio de nuestra gestión, y cómo la pandemia vino a acelerar todos los procesos. Bueno, rápidamente, desde la autoridad política de la Cámara, desde el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, nos pidieron una respuesta ante la pandemia, ante qué posibilidades había para poder funcionar, para poder legislar, para poder sacar leyes de manera remota. Argentina tiene características particulares demográficas y geográficas que hacen que sea un país muy extenso, tanto de norte a sur, como de este a oeste, con mucho territorio, y donde las conexiones o las condiciones de infraestructura no son iguales, parejas en todo el territorio nacional. Y los diputados y las diputadas representan a esos 24 territorios del territorio nacional, con lo cual fue un gran desafío, porque en un primer momento la pandemia generó un aislamiento muy severo en Argentina, con lo cual hizo que los diputados estén aislados en sus territorios y sin sus asesores, y sin muchas veces la capacidad tecnológica, tanto por la infraestructura misma, o por la experiencia de usuario, las condiciones físicas mismas de los diputados y las diputadas. Entonces era un desafío enorme. A su vez, era la primera vez que se hacía, y había que asegurar toda la legalidad y toda la seguridad para el tratamiento de una ley del Poder Legislativo Nacional. Con lo cual fue un desafío enorme, porque todo eso, toda esa complejidad, atravesada por distintas variables. Por supuesto que es una Cámara que representa distintos colores políticos, y entonces había un tire y afloje, una negociación permanente, porque no solo desde las herramientas tecnológicas, sino desde la política se jugaba con eso. Y otra de las variables que atravesó todo este momento fue el tiempo. Teníamos muy poco tiempo para poder desarrollar todo esto. Bueno, nos juntamos las distintas áreas de la Cámara de Diputados, el área de sistemas, el área de informática, la dirección de modernización que me toca dirigir. Y bueno, trazamos un plan. Lo primero que hicimos fue crear una especie de call center, una especie de mesa de ayuda permanente con trabajadores y trabajadoras de distintas áreas, que atiendan permanentemente a los reclamos, a las demandas de cualquier diputado o diputada. Eso fue lo primero que seleccionamos, porque pensábamos que no, teníamos que evitar la frustración del usuario para con la herramienta. Entonces, todavía no estaba muy definida la herramienta, pero lo que no queríamos era que se frustren los diputados y las diputadas a la hora de usar las herramientas tecnológicas. Y por otro lado, en el mismo momento, surgió
una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Modernización, donde se trabajó el reglamento del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto. Y ahí sentamos las bases políticas y legales, digamos, anexas al reglamento en el marco de la pandemia para poder funcionar. Bueno, en ese contexto ahí pudimos plasmar la letra en la cual nos íbamos a mover. Ese protocolo se renegociaba cada 30 días y se expandía cada 30 días con el acuerdo de labor parlamentaria, que es la comisión más importante de la Cámara de Diputados, que es la que componen los presidentes y las presidentas de los distintos bloques, de los distintos espacios políticos que componen el Congreso, la Cámara de Diputados en este caso. El protocolo de funcionamiento remoto lo que nos permitió es hacer distintas cosas. Por ejemplo, que los diputados y las diputadas pasen a poder presentar proyectos vía firma digital. Cuando nosotros asumimos había de 257 miembros que tiene el cuerpo, solamente 4 diputados y diputadas tenían firma digital. Hoy día, después de toda la pandemia, 250, casi el 90% de diputados y diputadas cuenta con firma digital. Permitimos este reglamento que se cambie por primera vez en la historia, como contaba al principio. Los diputados ahora bien pueden presentar proyectos mediante firma digital, declaraciones de interés o pedidos de informe. Eso fue un gran avance. Y después desarrollamos un sistema híbrido, un sistema específico para videoconferencias, con un sistema pago, un commodity, digamos, en nuestro caso, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, usamos Webex de Cisco para las videoconferencias. Y en el mismo sistema híbrido, pero por otro lado, desarrollamos una web app con programadores de la Cámara de Diputados propios, que eso nos hizo ganar mucho tiempo, porque los trabajadores de la casa conocían de antemano el trámite parlamentario, que es muy específico, muy puntual. Entonces lo que ganamos mucho tiempo por el conocimiento de los trabajadores y las trabajadoras, y pudieron desarrollar una web app que vaya en sintonía con los requerimientos de ese protocolo que sancionamos, y que cumpla con todas las legalidades. Uno de los requerimientos era la VPN, Virtual Private Network, en los dispositivos que utilicen los diputados, para navegar en la página, en red propia de la Cámara de Diputados. Bueno, eso hubo que instalar la red privada de la Cámara de Diputados en 257 dispositivos, con los diputados en sus territorios y sin sus asistentes más cercanos que estaban aislados. Un gran desafío. Una vez que eso sucedió, después firmamos un convenio con RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, donde los diputados y las diputadas, para poder loguearse en la aplicación, tenían que poner su usuario y contraseña, y estar dentro de la VPN, usuario y contraseña, y a su vez validar con una foto, con 3 fotos, su identidad, que esa validación pegaba contra el Registro Nacional de las Personas. Una vez así, el diputado daba quórum, tanto en la sesión como en la comisión, que eran dos cuestiones diferentes. Entonces eso le daba mucha legalidad, le dio mucha certeza, y a su vez le dio mucha confianza a los diputados y a las diputadas a la hora de dar quórum. En la misma aplicación podían ver el quórum online, ver la lista de oradores online. Bueno, todo esto se dio con esta mesa de ayuda, con este call center que organizamos interno, atendiendo a los diputados 24/7, todas las semanas, todo el tiempo. Y hubo unos 10 días, desde la primera prueba que se hizo, que también se hizo en vivo y en directo para la televisión, hasta el primer día de sesión, hubo 10 días donde hicimos jornadas de capacitaciones intensísimas, donde la curva de aprendizaje de los diputados y las diputadas fue muy marcada, porque estábamos con 3 turnos diarios, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 18 horas, todos los días. Los diputados podían sumarse vía videoconferencia a las capacitaciones virtuales, y fue un trabajo titánico de estar por ahí de A30, grupitos de A30, de A20, de A40, a veces lo organizamos por bloque, otras veces lo organizamos por provincia, y los bloques se entrelazaban, y pudimos hacer que los diputados en esas semanas, después de mucho trabajo de capacitación, puedan generar confianza con la herramienta. Se generó un clima de resiliencia dentro del Poder Legislativo Nacional, porque los diputados teníamos que dar respuesta como casa política y como políticos a la situación general de la sociedad argentina, que estaba necesitando respuestas de la conducción política del país para enfrentar la pandemia. Había que sancionar leyes, había que habilitar las vacunas, por ejemplo, había que sancionar el presupuesto
nacional. Bueno, se dieron algunas particularidades de algunas leyes muy trascendentales, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se trató 100% de manera virtual durante la pandemia. Bueno, todos estos cambios al principio costó mucho, una vez que, por supuesto que el sistema no fue perfecto de inicio, fuimos ajustando en función de las demandas y de los requerimientos y de la prueba y error que íbamos haciendo con los diputados, pero la base estaba sentada. Generamos confianza a partir de ese reglamento que fue de distintos bloques políticos, que se sancionó por unanimidad, y fuimos incorporando tecnología para hacer un congreso más, bueno, que primeramente pueda dar respuesta a poder funcionar durante la pandemia, fundamental. Pero después el congreso pasó a ser mucho más eficiente, mucho más moderno, comparado con el año anterior, que no hubo pandemia, hubo más representantes del Poder Ejecutivo que pasaron por las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en pandemia, de manera remota, que el año anterior, en 2019, sin pandemia y de manera presencial, como siempre se funcionó. Los diputados pasaron a tener, como comentaba, 4 diputados al inicio, firma digital, más de 250 en este momento. Los diputados pasaron a tener la posibilidad de hacer un seguimiento de los proyectos que presentan a través del gestor parlamentario digital que incorporamos. El equipo de sistemas de la Cámara trabajó de manera excepcional y además con una mirada de mediano plazo muy importante, porque la web app que desarrollamos lo que permitió es incorporarse al gestor parlamentario digital, que lo fuimos diseñando y también creando al mismo tiempo, que lo que permitió que es, ahora que estamos terminando de salir de la pandemia, si toco madera y si Dios quiere y nos ayuda, que podamos terminar de salir de estos momentos oscuros para nuestra sociedad, vamos a terminar con el trámite parlamentario digitalizado casi en un 100%. Empezamos casi por el final y estamos en las últimas conversaciones con la mesa de entrada de la Cámara de Diputados de la Nación para que eso que ingresa por mail siga todo el trámite de manera digital, que lo tenemos preparado y que estamos convencidos que es una manera más eficiente de encarar las cuestiones parlamentarias y las cuestiones legislativas. Es un gran desafío, en esto un poco tenía estructurado así la charla, de que ahora para adelante, cuando la pandemia la podamos dejar atrás, ¿qué de todas estas incorporaciones van a continuar dentro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina? Y imagino que en un montón de otros países son situaciones similares. Algunos llevaban un poco de ventaja con algunas cuestiones particulares en el funcionamiento remoto, en algunas cuestiones singulares. En la Cámara de Diputados no había nada, que las comisiones fueran todas presenciales y las sesiones todas presenciales. Ahora bien, con esta experiencia que lamentablemente fue a partir de la pandemia, nos dimos cuenta, me parece, como cuerpo legislativo, que poder funcionar de manera remota y de poder incorporar tecnologías, el trabajo legislativo mucho más eficiente y también más federal, porque los diputados y las diputadas pueden estar presentes en sus territorios, en el día a día, en la cercanía con sus vecinos y con sus vecinas, y no que viajar a la capital federal, donde se concentra el mundo político, por ahí semanas enteras, y alejarse del territorio. Quizás por supuesto que nosotros pensamos dentro del equipo, con el coordinador del equipo, Bruno Bazana, y con todo el equipo que me acompaña, que el debate presencial es irreemplazable, que no es igual y que es mucho más rico el debate presencial. Ahora bien, no es necesario en un 100%, creemos que la incorporación de tecnología viene a modernizar el trabajo legislativo y hacer mucho más eficiente el trabajo legislativo, que se pueda legislar de una mejor manera y de una manera mucho más de ida y vuelta, con mucha más participación ciudadana, porque toda esta incorporación de tecnología lo que permite también es dejar datos, y con los datos podemos generar mayor accesibilidad. Si los datos son bien utilizados, lo que podemos hacer es generar informes, generar condiciones de la página web de la Cámara de Diputados que sea mucho más accesible, con información permanente para el ciudadano y ciudadana de lo que sucede en el Congreso, con instancias de participación ciudadana mucho más amigables. Algo que no mencioné, las comisiones y las sesiones pasaron a transmitirse por YouTube el 100%. Todas las comisiones de la Cámara de Diputados, cosa que antes no se hacía, se pasó a transmitir 100% por YouTube y por el canal de Diputados TV de la Cámara de Diputados. Con lo cual ahí también dimos un avance en el marco de participación ciudadana, y al menos que la gente pueda ver lo que sucede en la casa política por excelencia del Poder Legislativo Nacional. Entonces, bueno, un poco ese es el gran desafío. Todo esto que avanzamos en pandemia,
que construimos confianza alrededor de las herramientas tecnológicas que permiten una participación legislativa más eficiente y más moderna. ¿Qué de todo eso vino para quedarse y con qué vamos a volver atrás? Bueno, desde la conducción de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara piensa que la tecnología es muy importante para gestionar. Tenemos que generar respuesta cada vez más eficiente a las demandas de los vecinos y a la demanda de las vecinas. Entonces, creemos que la tecnología es muy importante, que por supuesto no reemplaza la política, pero que bien usada, con diálogo, con consensos alrededor de reglas claras, permite generar un poder legislativo mucho más eficiente, más participativo, más accesible, más federal y más transparente. Así que eso es un poco lo que les quería comentar. Por supuesto que todo esto la experiencia que les comparto, tenemos nuestra página web donde están cargadas los convenios, el reglamento a partir del cual trabajamos, el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, el manual de uso, el manual de contingencias, están todos los decretos, las resoluciones presidenciales que avalaron este trabajo, y bueno, y en el canal de YouTube de la Cámara, todas las comisiones que se pudieron ver están alojadas en el canal de YouTube de la Cámara. Estoy abierto a alguna consulta, alguna duda, y bueno, termino como arranqué. Me parece que estos espacios de intercambio y de participación y de interrelación del sector público con el sector privado lo que hace es generar experiencias y crear subjetividad alrededor de esto, de que la tecnología es importante para poder hacer poderes legislativos más eficientes. Así que muchas gracias a todos y todas.